Profesor, disculpe, buenas tardes. Sí. Profesor, mi compañera y yo ha ocurrido un problema sobre el examen. Ya. Y no nos ha dejado terminar. Ya, sobre el tema del examen, al final de la clase vamos a coordinar con la solución. Ya. Sí, profesor, muchas gracias. Ya, continuamos. Entonces, recuerden bien este término, la cota. La cota van a ser los puntos de nivel en el cual se va a marcar, y vamos a ver ahí los niveles de superficie. Entonces, y eso va a ser la cota. Y en las superficies que vamos a tener diferentes cotas, o sea, diferentes puntos de referencia. Y esos puntos de referencia ya nos van a describir prácticamente cómo es la topografía en sus desniveles, en sus formas. Entonces vamos a tener la cota 1, la cota 2, la cota 3, que de repente la cota 1 una altura de, por decir, de 1 metro. La cota 2 de repente está a una altura de 1,70 m. La cota 2 de repente baja, está a 70 centímetros. Entonces, cada cota va a ir señalando un punto de referencia con respecto a la altura. Entonces, así se va a trabajar en las elevaciones, ¿no? En las elevaciones del terreno. Entonces, en la planimetría, ahí no vamos a tocar todo lo que es la altura. En cambio, en la altimetría sí vamos a medir los diferentes niveles que hay de elevación en los diferentes puntos del terreno. Entonces, la nivelación topográfica va a ser así. ¿Ya? No, la nivelación topográfica entonces va a ser, tengo la elevación, tengo una superficie de referencia y ahí tengo un punto al cual voy a medir el desnivel. Y no se olviden que en la topografía también el punto de referencia que le llaman el nivel cero, para este caso vamos a tomar en cuenta el punto cero va a ser el nivel ya del mar. Por eso cuando decimos tal lugar está ¿a cuánto? Está de repente a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces el nivel del mar es el punto de referencia cero. A partir de eso ya vienen los desniveles que se va a ir tomando. Entonces de repente a veces la ciudad de Puno está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Huancayo está, o sea, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Chosica está de repente a cuánto, 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces el nivel del mar es el punto de referencia, es el nivel cero. Vuelvo a preguntar, ¿el audio se está escuchando bien? ¿Se está escuchando bien o hay que levantar más la voz? ¿El volumen está bien? Sí, profesor. Si hay alguna dificultad, me avisa. Entonces va a haber 3 tipos de nivelación. Uno de ellos es la nivelación trigonométrica. Y entonces cuando se puede hacer una nivelación en campo, tengo los datos y matemáticamente puedo calcular ese desnivel que hay ahí. Y eso se llama la nivelación trigonométrica, donde matemáticamente puedo calcular ya ese desnivel y esa incógnita. Entonces, esa incógnita, que es un cateto del ángulo que se tiene que resolver, se puede calcular matemáticamente. Entonces, ¿eso cómo sería? El tipo de nivelación trigonométrica. Entonces, para eso para eso tengo que aplicar algunos conocimientos matemáticos de la trigonometría. Entonces, para calcular, ¿no? Yo tengo una distancia y luego tengo una distancia visual, tengo una distancia horizontal y puedo calcular
ese cateto que falta, que es la diferencia de alturas, sí, matemáticamente. Entonces, esa diferencia de alturas entre A y B es igual a la distancia, la tangente del ángulo que se calcula, más la altura del instrumento. Hay que tomar en cuenta la altura del instrumento y luego, ¿no? Eso es, ¿no?, lo que se va a descontar. Y esa diferencia, entonces vamos a tener la altura entre A y B. Entonces, eso lo vamos a hacer ya en un ejercicio, para que ustedes vean cómo matemáticamente se puede hacer una nivelación trigonométrica. Es calcular un cateto nada más. Ese cateto, ya que es la diferencia de alturas. Esa es la nivelación trigonométrica. Entonces, a partir de un desnivel entre A y B, ya que se ve en la figura, ya se coloca la mira. ¿Cuánto es la mira? Entonces ahí vamos a ver la distancia, la altura, y luego vamos a dar la superficie de referencia. Entonces vamos a ver, ya en este caso hacemos el cálculo, ¿no?, a partir del desnivel entre A y B. No se olviden que esto se va a hacer con qué instrumento. Esto no se va a hacer con el nivel de ingeniero, esto se va a hacer con el teodolito. Recuerden ustedes que el teodolito mide los ángulos verticales y ángulos horizontales. Ángulos verticales y ángulos horizontales. Y entonces, aplicando esa ecuación de la reducción de distancias inclinadas, vamos a tener que esa distancia, ¿ya?, y se sustituye a esa ecuación. Esto ustedes de repente lo van a ver un poquito complicado, pero vamos a hacer un ejercicio sencillo, simple, para que ustedes puedan resolver, ¿ya? Porque acá lo que se trata es calcular ese cateto nada más. Y ese cateto, a veces con Pitágoras, se puede calcular, ¿ya? Entonces, de esa manera estamos haciendo una nivelación trigonométrica, o sea, matemáticamente. También vamos a tener otro tipo de nivelación, en este caso la nivelación taquimétrica. Entonces, para la determinación del desnivel de este método se usan las ecuaciones que se muestran ahí en la pantalla. Luego se sustituye, ¿ya?, y se tiene, ¿no?, para los teodolitos que miden los ángulos cenitales, y la ecuación resultante va a ser, ¿no?, la diferencia de alturas. Entonces vamos a tener ahí cuál es el desnivel, en este caso taquimétrico. De eso se va a hacer un ejemplo, ya, para que ustedes vean cómo se trabaja con la nivelación taquimétrica. Entonces, con esos datos que se ven, vamos a tener diferentes desnivel, de una altura, la siguiente altura, en este caso 1286, la segunda altura 2268 y 3200 metros. Pero eso se puede calcular ya teniendo en cuenta los siguientes datos: la distancia horizontal, la distancia del instrumento hacia la mira, y luego el ángulo que te da el teodolito. Entonces, aplicando esa ecuación a la nivelación taquimétrica con ángulo cenital, tenemos ya el resultado. Entonces, el resultado sería 970.934 metros sobre el nivel del mar. El otro tipo de nivelación es la nivelación geométrica. Este es el que más se va a utilizar, es el más preciso, es el que se va a hacer en lecturas, como les expliqué al principio. Pongo el instrumento, lectura atrás, lectura adelante, la diferencia de esos desniveles, y ahí tenemos ya esta nivelación geométrica. Entonces son tres tipos de nivelación: nivelación trigonométrica, que es la nivelación matemática; nivelación taquimétrica, ya que son con las medidas que se toman en campo; y la nivelación geométrica con vista adelante y vista atrás, usando el nivel de ingeniero. Este es el procedimiento más común en la topografía, es el clásico, es lo que los técnicos generalmente se adaptan mejor a trabajar con este tipo de nivelación.
Entonces esta nivelación geométrica es el que va a permitir el desnivel entre dos puntos, ya, de atrás y adelante, a partir de una visual horizontal que se va, ¿no?, en la parte céntrica, con una vista atrás. Esta es una nivelación simple, ¿no?, una nivelación simple, fácil, ¿no?, de trabajar, y se puede trabajar solamente con el nivel de ingeniero. En este caso no se está trabajando con el teodolito, se está trabajando con el nivel de ingeniero, que solamente te está dando medidas horizontales, acá no te está dando ángulos. Entonces, se ve en la pantalla, ¿no? Esta nivelación geométrica es simple, ¿no?, desde el extremo. Entonces así vamos a tener, se pone el nivel, tenemos vista atrás, vista adelante, tenemos ahí la diferencia de alturas, tenemos esa superficie de referencia, y vemos el desnivel. Ya es la diferencia entre la altura que se va a dar al inicio y la altura que se da al final. Y esa diferencia es el desnivel entre el punto A y el punto B. Este es el que más, esta forma, esta de niveles, es lo que más se trabaja y es la más simple. Entonces, ahí vemos, entonces la altura, vamos a ver de la cota A, el punto A y el punto B. Entonces tenemos ahí la diferencia que hay en esos desniveles. En el caso de trabajar con el teodolito, también va a haber algunos errores. Siempre va a haber algunos errores. Por eso no solamente se va a tomar una sola lectura, se va a hacer varias lecturas. Y en esas lecturas se va a sacar un promedio por la teoría de error. Se tiene que sacar un promedio. Por eso siempre se hacen varias lecturas y se puede, y luego de eso se hace un promedio. Cuando se está trabajando en una pendiente muy prolongada, se tiene que trabajar con el nivel de esta manera como se ve en la imagen. Entonces vamos a ver por qué, porque a veces la mira no es suficiente, de repente es demasiada pendiente, entonces no se va a poder calcular bien los desniveles de las cotas que al cual estamos poniendo ahí. Entonces el punto 1, ¿no?, la cota A, ¿no?, el punto, podemos empezar de un BMA. Ese BMA es el punto de referencia que se está empezando ahí, y luego se pasa al BMA del punto 1, 2 y 3. Entonces de todos esos vamos a ir sumando cuánto es las alturas de cada uno para luego hacer una diferencia total de la altura 1, 2 y 3, que vamos a sumar y vamos a tener cuánto es a nivel general del punto A al punto B. Pero tengo ahí dos puntos intermedios, unos, y tengo que ir sumando, ¿no?, para ver cuál es la altura general o principal entre A y B. Entonces esos desniveles yo puedo subir el nivel A1, el nivel 1, 2, el nivel 2B, cuánto es, y la sumatoria de ellos vamos a llamar, esa es la altura final. Podemos trabajar también en una poligonal abierta, en este caso en una pendiente. De repente se va a hacer de repente un trazado de un canal, se va a hacer de repente una carretera, se va a hacer de repente
un trabajo de topografía en lo que es el agua, el desagüe. Entonces, pero tenemos que ver cuáles son las pendientes. Entonces vamos a tener a veces en una topografía que sube y baja en algunas partes. Entonces de esa manera vamos a tener ya diferentes cotas, diferentes puntos de los cuales se va a tomar las alturas. Entonces vamos a hacer un cuadro, en el caso de esta figura, un resumen, y vamos a ver de la estación, ¿no? Y cómo están las cotas en cada punto, y vamos a tener una diferencia, y eso es, ¿no?, los resultados de este trabajo, ¿no?, de una poligonal abierta, en este caso de una pendiente. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ya, como no responden, no... Sí, profe. Pienso que todas las gente se han quedado dormidas o no están. Ya, entonces está claro esto de este tema de la nivelación. Entonces, recuerden siempre esto, ¿no? Para ver una distancia natural es la topografía del terreno, la forma exacta como es. Y va a haber una distancia reducida, que es la línea imaginaria al cual nosotros vamos a estar nivelando ese terreno. Es el punto del cual, ¿no?, que se imagina, y luego vamos a tener una distancia espacial y una distancia geométrica. Un video para entender mejor. ¿Cómo? Ya, entonces voy a colgar un video en la semana 9. Ahí voy a colocar estas diapositivas y el video. Ya, el video.